Hola amigos, Jaime con Mayorga Professional. ¿Sabías que en el año 2021 y en este 2022 la gente ha vendido muchas de sus propiedades pensando en cambios que pueden haber en la economía aquí en los Estados Unidos? Hay gente que está vendiendo para sacar dinero, para prepararse para una buena oportunidad en un futuro. Gente ha decidido vender sus propiedades para de pronto, si vivían en una casa de 2 pisos con escaleras, de pronto moverse a una de un solo nivel, a donde no tengan que usar las escaleras. De pronto también han podido refinanciar o vender sus propiedades para bajar los intereses, o han decidido mudarse a otro estado. Vamos a ver en este video cuáles son las ventajas que tendrías cuando conoces los códigos, cuando conoces la ley, para que no pagues impuestos o no pagues tantos impuestos en tu declaración cuando vendes tu propiedad o tus propiedades de renta. Impuestos, seguro médico, contabilidad de mi negocio, nómina, seguro de vida, compra de casa. No puedo más con todo esto yo solo. Mayorga Professional es una empresa diseñada para darle solución a todos tus proyectos financieros en un solo lugar. Tenemos 17 años de experiencia llevando la contabilidad de las empresas, sus nóminas, seguros y demás consultorías para su negocio. 17 años de experiencia en finca raíz, compra, venta y refinanciamiento de inmuebles. 17 años de experiencia realizando los impuestos personales y de negocios en todo el país. Mayorga Professional, tu mejor elección. La sección 121 del Código del IRS le da a los solteros un beneficio, una exclusión en su declaración de impuestos para no pagar impuestos sobre las ganancias capitales. ¿Qué significa eso? Que cuando tú vendes tu propiedad principal a donde tú vives, el gobierno te da un crédito para que si tú estás bajo esos números, bajo esos porcentajes o ese número que ellos te dan, no tienes que pagar taxes o impuestos sobre esa ganancia. Por ejemplo, hay un soltero que compró una propiedad por $100,000 y la vendió el año pasado o este año por $400,000. Te das cuenta de que hay una ganancia de $300,000. El gobierno le da un crédito a los solteros de los primeros $250,000 de la ganancia para no pagar impuestos sobre esa ganancia capital. Se llama capital gains aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? La persona pagaría solamente impuestos en los restantes $50,000, no en todos los 300 de ganancia, sino 300 menos 250 del crédito, va a pagar solamente impuestos en los siguientes $50,000 de la ganancia. Igual, ese crédito existe cuando las parejas son casadas, los dos son dueños de la propiedad o hacen sus impuestos juntos. Les dan un crédito no por $250,000 esta vez, sino por $500,000. Igual aplica a la siguiente fórmula. Si ganaron, vendieron la propiedad, la compraron por 150, la vendieron por 700, hay una ganancia de 550, los primeros 500,000 no pagan impuestos sobre esas ganancias, ganancia capital, van a pagar solamente impuestos en el restante $50,000 y así sucesivamente. Ahora, hay maneras como nosotros como contadores sabemos cómo evitar que la persona pueda pagar menos impuestos. Son totalmente deducciones legales que nos permite el gobierno. ¿Cómo cuáles? Las personas me preguntan cuando hacen sus impuestos, ¿qué es lo que puedo deducir de mi casa cuando hago la preparación de impuestos? Simplemente el gobierno nos da dos cosas. Número uno, nos permite deducir los intereses del préstamo. Y número dos, nos permite deducir los impuestos que se le pagan por el terreno, los property taxes. Esas son las dos cosas que nos permite deducir el gobierno cada año. Ahora, la gente me dice, pero yo le hice muchos arreglos, yo le hice muchas mejoras a mi casa. Eso no lo puedo deducir. No lo puedes deducir cuando eres dueño de tu casa primaria, o sea, donde tú vives, en tu hogar principal. Pero si tú le colocaste, reparaste el techo, si tú le hiciste reparación de piso, si tú pintaste la casa, guardas todos esos recibos porque vamos a poder usarlos cuando se venda la casa.
Cuando vendamos la casa es cuando podemos tomar ventaja de todos esos recibos. Entonces vamos a tener el valor que se pagó por la casa, $100,000, el valor que se vendió, $500,000, una ganancia de 400, de los cuales te toca pagar, si eres soltero, 150, ¿verdad? La diferencia entre 250 y 400 son 150, pero ¿qué tal que le hubieras gastado $100,000 en mejoras a la casa o en reparaciones? Solamente pagarías taxes ahora en 50, no en 150. Por eso es tan importante saber la ley, conocer los códigos y guardar los recibos cada vez que haces una reparación, ventanas nuevas, pisos, piscina, jacuzzi, todo lo que le hagas a tu casa primaria donde tú vives, vamos a poder usar esos recibos a fin de año cuando hagamos la declaración de impuestos. Ahora, para tomar ventaja de esta sección 121 o la exclusión 121 que nos da el gobierno, tenemos que tener dos requisitos. Requisito número 1, vivir 2 de los 5 años en la propiedad y que sea tu residencia principal. O sea, el gobierno nos da 5 años que debemos mostrar que somos dueños de la casa, que vivimos ahí, y de los 5 años solamente tenemos que comprobar que vivimos ahí 2 años. Entonces ahorita te voy a explicar cómo funciona. Y número 2, la segunda parte de la condición, es de que sea tu residencia principal, que tú hayas vivido ahí de 2 a 5 años, y la segunda que sea tu residencia principal, no puede ser una propiedad de inversión. Ahora, hay 2 condiciones. Condición A es de que estés como dueño de tu casa. Tienes que estar en el título de la propiedad, tienes que estar como dueño de la casa. No puedes estar en el préstamo y no en la casa, tienes que estar en el título. Y número 2, la otra condición es el uso que le estamos dando a esa propiedad. Ahí es donde vengo al ejemplo que di ahorita. De los últimos 5 años que viva yo en esa casa, ¿cierto? Los 2 primeros años, solamente 2 años tenemos que comprobar que vivimos en esa casa. Por ejemplo, el primer año me mudé a la casa, la compré y me mudé a la casa, pero los siguientes 3 años decidí rentarla, la puse a la renta, puse inquilinos y la renté. Pero en el 5.º año regresé a la casa, saqué a los inquilinos y volví a mi casa. Eso aplica para que sean 2 años de los 5 años de los cuales el gobierno me pide como requisito para que yo pueda reclamar ese crédito. Ahora, si fueron menos de los 2 años que viviste en la casa, todavía puedes recibir parte de la excepción o de la exclusión o del crédito de la sección 121. Si viviste menos de 2 años, debes de comprobar que fue por algo de trabajo, que fue por problemas de salud, ¿verdad? Que estuviste enfermo. Las fuerzas militares, los que están en el ejército, los que le prestan servicio al ejército, ellos van a poder extender esos 5 años a 10 años, o por la muerte del esposo o de la esposa. Debes darte cuenta que esto simplemente funciona para la propiedad donde tú vives. Las propiedades que son usadas para renta, que son usadas para ingresos, las casas que tenemos en arriendo, funcionan de otra manera diferente. Ya te voy a decir cómo funcionan ellas. Para las propiedades que están en arriendo o casas que tenemos arrendadas, la ley es diferente. Funciona de una manera diferente. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que, cuando vendemos una casa en arriendo, que la tuvimos con inquilinos, la teníamos alquilada y la decidimos vender, lo primero que tenemos que preocuparnos es que vamos a pagar impuestos capitales, ¿verdad? Vamos a pagar impuestos en eso, sobre la acumulación de la depreciación que tomaste por los años que tenías la casa. Es decir, hay un crédito especial que es la depreciación, que el gobierno te da crédito por el uso y el gasto de la propiedad cada año. Entonces, ahora que vendimos esa casa de inversión o esa casa de arriendo, tenemos que pagar toda esa depreciación al gobierno. Toca calcularla, se hace una fórmula, se paga esa depreciación. El resto del dinero ya lo puedes usar para ti, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tienes una casa que compraste, $100,000, pues pusiste inquilinos a vivir ahí, la vendiste por $400,000. Hay una ganancia de $300,000. Para evitar pagar impuestos, que son hasta el 25%, en esa ganancia podemos hacer 2 cosas. Si deseas usar
todo el dinero de la ganancia, tienes que volver a pagar los gastos o el impuesto de depreciación, que se calcula y se va a decir cuánto es que tienes que pagar. O número 2, si no queremos pagar impuestos sobre esa cantidad de ganancia, tenemos que hacer los siguientes pasos. Vamos a revisar cuál es el valor real de los impuestos que debemos de pagar. ¿Cómo se hace eso? Pues restándole al valor de la compra, al valor de la venta. Con eso sabemos cuál es la ganancia que tenemos que usar como número de partida. Usando la sección 131 de intercambio, esta sección se llama en inglés el 131 Exchange, nos va a permitir en el paso número 1 comprar otra propiedad de la misma clase. O sea, vendiste esta casa que estaba con inquilinos, vas a comprar otra con la ganancia que obtuviste igual, ¿verdad? Número 2, puedes reemplazar la casa que vendiste aquí y usar esa ganancia con otra propiedad del mismo valor o un ingreso o un valor más alto. Vas a poder cambiarla por el mismo valor o una de un valor más alto y en cualquier estado de los Estados Unidos. Si vendiste la casa en California, tuviste una buena ganancia, puedes comprar otra del mismo o un valor más alto en otro estado. Funciona para todos los estados. Número 3, debemos de invertir toda la ganancia de la venta. Ahí no puedes decir de los 400,000 que me gané, voy a invertir 50 en otra casa y el resto del dinero me lo gasto. No puedes. Para tomar beneficio de la sección 131 del intercambio del 131 Exchange, tienes que usar toda la cantidad. Número 4, debe ser el mismo dueño que estaba en el título y el que declara en los impuestos. La misma persona que estaba en el título cuando vendiste la casa tiene que ser la misma que va a estar en el título cuando compres la otra casa. Y es la misma persona que va a declarar o que declaró impuestos en el año anterior cuando se tenía la casa. Y número 5, tienes 45 días después de la venta de la casa de renta para identificar otra propiedad. Y vas a tener 6 meses o 180 días para que puedas cerrar la transacción, para que la venta se pueda cerrar. Si haciendo las cosas de esta manera con la sección 131 de intercambio, no vas a tener que pagar ningún impuesto de ganancia sobre los impuestos de la venta de la propiedad que tenías de renta. Entonces tienes dos opciones: o no decides pagar los impuestos en las propiedades de renta con la sección 131, o de pronto queremos usar ese dinero porque lo necesitamos y vamos a pagar algo de impuestos. Espero que este video te haya gustado. Síguenos en nuestras redes sociales, llámanos, haz una cita, con gusto estaremos aquí para servirte. 949-380-1080. Nuestro equipo estará encantado de poderte dar una cita y podemos solucionar y ayudarte con cualquier pregunta que tengas. Recuerda que nuestro primer objetivo en la vida es amar a Dios con toda nuestra alma, cuerpo y mente, y servir y amar a los demás. Que tengas una buena tarde. Dios te bendiga. Gracias.